Buenas noches, estamos en Créditos y Consumo. En la noche de hoy estaremos tocando temas relativos no solo a cuestiones del mercado financiero de nuestro país, sino iremos un paso más adelante. Estaremos tocando temas políticos con referentes de ese sector. Nos acompañará el diputado Carlos Rejala, también estará con nosotros el doctor Santiago Peña, con quienes estaremos debatiendo cuestiones económicas y políticas actuales de nuestro país. A la vuelta de la presentación comenzamos con nuestro programa. Créditos y Consumo. Auspician VIXA. Crediágil. Credisolución a tu alcance. Carsa. Ibiza. Serfín, creciendo juntos. Universo de Créditos y Consumo. SDM Créditos. Electrobam. Apoya Dr. Valé. Iniciamos el programa con una entrevista a Santiago Peña. Gracias, Santiago, por acompañarnos en este programa de Créditos y Consumo. Un placer, Estefan. Un gusto estar nuevamente con Canal Pro y con todos ustedes. Santiago, a fin de mitigar los efectos de la pandemia, el gobierno estableció ciertas medidas políticas, financieras, fiscales. A tu criterio, ¿cuáles fueron aquellas que fueron acertadas? ¿Cuáles a tu criterio fueron desacertadas? O no sé si decir desacertadas o que no tuvieron el efecto positivo que probablemente buscó el gobierno. Creo que la clave es hablar por fases. Yo creo que en una primera fase las medidas fueron muy acertadas, tanto en lo sanitario como en lo económico, ¿verdad? Porque en realidad hoy estamos hablando que son complementarios, ¿verdad? Lo sanitario está vinculado con lo económico con lo sanitario. Entonces creo que en la primera fase la cuarentena al comienzo fue deseable, fue algo que se hizo bien. Y lo mismo la ley de emergencia. Acordate que la pandemia fue un poco antes de mediados de marzo. Para la primera semana de abril ya teníamos una ley de emergencia que había sido aprobada y promulgada por el Parlamento y por el Poder Ejecutivo y contenía una serie de medidas de mitigación, ¿verdad? Esa fue una fase. El problema es que a medida que iba avanzando la situación sanitaria y la situación económica se iba deteriorando, ahí creo que el gobierno le está faltando hacer la segunda fase, que es una fase que va a durar más tiempo, la recuperación. Y ahí requiere no solamente medidas de corto plazo, sino también con algunas medidas de reformas de largo plazo. Reforma del servicio civil, reforma del sistema de compras, muchos de los temas que sabíamos que eran necesarios antes de la pandemia, pero con esta pandemia se vuelven más evidentes y hay que implementarlos. La caída en la economía fue muy fuerte, Santi. Se habla de una retracción en el Producto Interno Bruto nominal de aproximadamente 3.500 millones de dólares. Sumado a eso, tenemos un cóctel. Sumado a esa retracción, tenemos una deuda pública elevada. ¿Cómo salimos de esto? ¿Cómo logramos una recuperación económica a mediano y largo plazo a tu criterio? Tenemos que mirar dónde radica el potencial que tiene la economía paraguaya, ¿verdad? Porque nuevamente esta pandemia, esta situación de crisis que va a ser la peor en la historia del Paraguay, en realidad expone las debilidades que tiene el Paraguay, temas que teníamos que cambiar antes de la pandemia. O sea, Paraguay tiene fortaleza, tiene un potencial energético tremendo, pero no lo puede utilizar porque no ha invertido en distribución y transmisión eléctrica. Tiene un potencial enorme a través de un bono demográfico, pero tenemos leyes laborales que no son las más adecuadas para poder darle oportunidad de empleo a estos jóvenes. Tenemos un potencial enorme a través del desarrollo de nuevos negocios y nuevas industrias a través de regímenes de maquila, regímenes de inversión, pero todavía tenemos mucha burocracia, que es lo que le llaman los americanos el red tape, ¿verdad? La cinta roja, que son los trámites, los procedimientos. Nosotros muchas veces miramos el peso del Estado a través de los impuestos, pero en realidad para un país que tiene tasas impositivas bajas, el peso mayor está en los trámites y en la burocracia misma. Tener que abrir una empresa tiene una serie de requerimientos que no tienen mucho sentido, ¿verdad? Que son simplemente repetición de procesos burocráticos que se iniciaron hace 20 o 30 años. Entonces creo que Paraguay lo que tiene que es volverse más ágil, ¿verdad? Esto lo sabemos ya hace cientos de años, ¿verdad? Darwin en la teoría de las especies decía que no es la especie más grande la que sobrevive, sino la que más rápido se adapta a los cambios. Paraguay tiene que ser un país ágil y adaptarse rápidamente a los cambios. Estamos en un vecindario de cerca de 300 millones de habitantes. O sea, nosotros tenemos que ser más competitivos que Argentina, más competitivos que Brasil, más competitivos que Uruguay. Ahí está la clave para el desarrollo del Paraguay. Y tenemos un potencial enorme, depende de nosotros,
Pero eso no se da solo, Estefan. Eso requiere de una acción coordinada entre el sector público y el sector privado. Cada uno va a tener que cumplir su rol para salir de esta crisis. Hablaste del sector público y el privado y tuviste experiencia en ambos. ¿Por qué crees, Santi, que siempre a lo largo de los gobiernos siempre se apostó a expandir el gasto público, siendo que el gasto público es menos de un 20% de nuestra economía? ¿Y por qué no se apostó a sí mismo de la misma manera en el sector privado ahora para incentivar el crecimiento del sector privado en contrapartida al crecimiento del sector público? Es interesante mirar del contexto histórico. O sea, nosotros vemos que creció mucho el gasto público. Pero el gasto público en el Paraguay sigue siendo bajo cuando comparamos con el resto de los países de América Latina. El problema es que empezó a crecer recién en la década de los 90, cuando el gasto público en otros países creció ya en los 40, en el 50, en los 60. Entonces Paraguay, y hablamos muchas veces de la reforma del Estado, no tiene que ser achicar el Estado, porque nosotros en materia de salud, en materia de educación, tenemos poca presencia todavía. Tiene que haber más presencia en aquello que es un rol fundamental del Estado, pero tenemos que tener menos presencia en aquel lugar donde el privado puede ser mucho más eficiente. Y te doy un ejemplo. En los 90 se pensaba que solamente el sector público puede financiar los programas de agua y saneamiento. ¿Por qué? Porque invertir en agua y saneamiento son inversiones de muy largo plazo. Vos no puedes cobrarle al consumidor de agua la inversión que puede hacer el sector privado, que por lo general en ese entonces sí tenía que repagar en 5, en 10 años como máximo. Hoy el sector privado tiene posibilidades de financiar a largo plazo, inclusive mejor que las que tiene el sector público. Entonces las famosas alianzas público-privadas, donde Paraguay ha empezado a transitar ese camino. ¿Cuáles? Por ejemplo, la Ruta 2. Programas como la construcción de la ruta bioceánica. Creo que los que tienen que venir ahora son el aeropuerto. Tienen que venir nuevas APPs para desarrollar otras líneas dentro del sector de la obra pública con financiamiento privado. O sea, yo creo que Paraguay está nomás en un estadio de desarrollo atrasado con el resto de los otros países, lo cual es una oportunidad también, porque podemos mirar lo que funcionó y lo que fracasó, cuáles son las experiencias que han sido exitosas y las que han fracasado en la región. Pero yo no diría que nosotros tenemos que achicar el Estado. Nosotros tenemos que tener un Estado que cumpla su rol. ¿Y cuáles son esos roles? La seguridad, la salud y la educación. Y un rol regulador más que un rol de proveedor. El caso particular de la empresa que provee combustible. O sea, nosotros tenemos Petropar como una herramienta que regula el mercado del combustible, pero en realidad no tiene que hacer ese rol. Tiene que haber un ministerio de energía que tenga un rol regulador y la distribución y la comercialización tienen que ser privados. Probablemente tendríamos que cerrar las empresas públicas que hoy están prestando un servicio privado. Santiago, en esta pandemia vimos, se desnudó un problema de años, a mi criterio, de décadas en nuestra economía, que es lo complicado que es acceder al crédito. El Banco Central estableció varias políticas monetarias. ¿Por qué crees que sigue siendo hablaste de burocracia? En ese sentido, yo creo que también existe burocracia en el sector privado, pero probablemente por las reglamentaciones muy rígidas que tienen. ¿Por qué crees que es tan difícil acceder al crédito en Paraguay? Nuevamente, miremos el contexto. En el año 2003 tuvimos el último episodio de una crisis bancaria, ¿verdad? La caída del banco más importante, ¿verdad? Fue el banco alemán, era el banco más grande en el Paraguay. Nos costó mucho recuperar el sector privado después de esa situación y gradualmente ha venido creciendo. El crédito ha venido creciendo de manera tremenda en los últimos años. Ahora, no llega a todos los sectores, ¿verdad? Hoy tenemos cerca del 40% del PIB que es la cartera de crédito. Es muy importante. Debería crecer probablemente del 100% del PIB en los próximos años. ¿Cómo va a venir ese crecimiento? Y va a venir por varios factores. Primero, una formalización de la economía. Nosotros tenemos todavía una economía muy informal. Nuevamente, esta pandemia nos está mostrando eso. ¿Qué es lo que vemos los bancos? Empresas que te dicen, mira, yo tenía un nivel de ventas de X y ahora necesito conseguir un crédito para aguantar esta situación. Entonces, ¿qué hacía el banco? Miraba su balance. Pero le decía, señor, en su balance no dice que usted vendía X. Dice que vendía X menos 50. No, bueno, pero eso es porque la mitad facturaba y la otra mitad no facturaba. Pero finalmente el banco le va a prestar sobre lo que efectivamente él reportaba al fisco. Claro. Entonces, esto yo creo que va a mostrar también de que no tiene sentido con una presión tributaria tan baja evadir impuestos. Hay una realidad, tenemos una baja cultura tributaria. Entonces, esto creo que también está mostrando la importancia de formalizar los negocios. Una parte es responsabilidad del sector privado,
otra parte es una responsabilidad del sector público, actualizar las normas. Una de las normas que estaba de alguna manera desfasada es que si vos eras una pyme y tenías que montar una empresa formal, tenías que constituir sociedad, tenías que contratar un escribano, tenías que contratar un contador, y son costos, ¿verdad? Y lo que sabemos es que las pymes tienen una baja tasa de éxito, pero el problema es que si vos emprendés 10 iniciativas y probablemente la 10ª va a ser exitosa, las 9 primeras van a ser un fracaso. Entonces tenés que facilitar ese proceso de creación y de cierre de empresa. Entonces salió una ley que se viene trabajando ya hace varios años, que es justamente para la creación de sociedades simplificadas, para que vos desde la comodidad de tu casa puedas a través del internet crear una empresa, probar, si tenés éxito, bienvenido, si no tenés éxito, cerrás esa empresa y abrís otra empresa. Esos procedimientos que nos estamos inventando la rueda, esto lo han hecho prácticamente todos los países de América Latina, va a hacer que sea mucho más fácil ser formal. Si yo puedo ser formal, puedo acceder a un crédito. Si accedo a un crédito, puedo tener mayores probabilidades de éxito porque esas tasas son más bajas. Finalmente, el crédito, todos tienen acceso al crédito. La diferencia es si es un crédito formal de un banco, una financiera, una cooperativa, o si es un crédito informal de un usurero, de una casa de crédito, que finalmente tiene tasas más altas. Santiago, quiero ir a un corte y quiero seguir hablando contigo sobre el tema del crédito. Me parece un tema muy importante que lo tratamos generalmente en este programa. Vamos a un corte y volvemos enseguida con Santiago Peña. Seguimos con Santiago Peña. Santiago, tocaste dos temas muy importantes en el bloque anterior, en la última pregunta. Hablaste de que el crédito, si bien crece, no llega a todos los sectores. Y también mencionaste el tema de las tasas, de la formalidad, de la informalidad. Y quiero hablarte sobre las casas de crédito. Las casas de crédito hoy en día, principalmente aquellas que son socias de Crecer, están en un proceso de acercamiento con el Banco Central. Fíjate que la AFD en esta pandemia selecciona a socias, empresas de Crecer para ejecutar un plan de financiamiento que es el FISALCO. Obviamente, y le establecen un tope en la tasa del 5.5%, ¿verdad? Que obviamente el costo del crédito para una casa de crédito es mucho más elevado para un banco, para una financiera, ¿verdad? Pero que demostraron este tipo de empresas su importancia en la llegada al crédito, en la llegada a ese sector donde nunca se llega, ¿verdad? ¿Qué opinión tenés al respecto? Mira, un tema que me apasiona, lo trabajé en su momento cuando estaba en el Banco Central, diseñamos una estrategia nacional de inclusión financiera, porque realmente el crédito forma parte de una visión mucho más amplia, ¿verdad? Estos productos financieros existen. La única diferencia es si es un producto formal o si es un producto informal. O sea, la actividad de la usura o el prestamista que cobra tasa usuraria es una actividad informal, está penada por la ley, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros combatimos esto? En esa estrategia se definen 3 ejes centrales. Uno es la bancarización, o sea, cómo yo desarrollo, yo digo Estado, desarrollo productos financieros que sean adecuados para todos los tipos de clientes. O sea, nosotros no podemos pretender que todos tengan el nivel de formalización que tiene una empresa que es atendida por un banco. Entonces, tenemos que desarrollar productos financieros que sean acordes a las condiciones de cada uno, ¿verdad? El segundo elemento es la educación financiera. Fundamental, ¿verdad? Se trabajó en eso dentro de esa estrategia de inclusión financiera, se trabajó con el Ministerio de Educación para que incluya dentro del currículum formal del Ministerio de Educación la carrera o la materia de educación financiera. Y el tercer elemento es la defensa del consumidor, o sea, que aquel consumidor que está siendo atendido por alguna entidad formal tenga un mecanismo de defensa, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí se diseñaron diferentes líneas de acción. En materia del crédito, trabajar con las casas de crédito, ¿verdad? Se tenía un número cercano a 400 casas de crédito, ¿verdad? Eso está en un proceso de depuración. Tanto CEPELAT, que ha sacado un registro para las casas de crédito, y lo mismo ha sacado el Banco Central el año pasado, un requerimiento de que se registren dentro del Banco Central, no para regularlas todavía, pero sí para empezar a entender ese sector que ciertamente no es bancario, financiero, no tiene una licencia bancaria, pero sí está representando cada vez un sector más importante dentro del mercado de créditos en el Paraguay. Entonces, acá lo que tenemos que ver cómo se diseñan estas herramientas regulatorias que puedan permitir que
las cooperativas, las casas de crédito, los bancos y la financiera puedan convivir en un ambiente regulatorio saludable, que más personas se incorporen dentro de ese sistema financiero, que ha venido creciendo, pero todavía tenemos cerca del 70% de la población que no tiene acceso a ningún instrumento financiero. Los medios de pago electrónico han sido un salto importante. El Banco Central saca en el 2013 una ley de medios de pago, una ley muy amplia, que es la que regula el SIPAP, por ejemplo, el sistema de pago en el Paraguay. A través de esa ley también se le facultó al Banco Central a regular todos los pagos, ¿verdad? Y sale en el 2014, a mí me tocó trabajar la resolución 6 que reguló el uso de las billeteras electrónicas, ¿verdad? Estos productos que principalmente ofrecían las telefónicas, ¿verdad? Tigo y Personal y Claro. Hoy esto ha ido evolucionando, hoy ya Bancar tiene su propia herramienta, hay otros bancos, ¿verdad? Banco Basa está en el proceso también de lanzar una billetera electrónica, que lo que nos permite es poder llegar a un consumidor que ya no quiere más ir a una sucursal, que quiere hacerlo desde su teléfono, quiere registrarse, quiere abrir su cuenta y a partir de ahí tener que transaccionar con todos los mecanismos de seguridad que pide tanto la CEPELAT como el Banco Central. Entonces, esta es parte de una visión súper amplia, Estefan, ¿verdad? Que el crédito es una herramienta, el ahorro es otra herramienta, los medios de pago cumplen otra función y es lo que permite una mayor inclusión financiera. En el programa anterior estuvo con nosotros el ministro de Hacienda, Benigno López, y me quedó grabada una frase. Él manifestaba no estar de acuerdo con el tope a las tasas de interés porque él consideraba que eso era regular el precio. Doctrinalmente, ¿qué concepto tenés, Santiago, en relación a ese tema? Este es un tema interesante porque nosotros tenemos que entender que para tomar decisiones en materia de política pública en general y política económica, tenemos que tener la base, la evidencia, ¿verdad? ¿Qué nos dice hoy la evidencia? Esta norma que fue aprobada, una ley en el año 2015, estableció un tope a las tarjetas de crédito. Sí. La evidencia nos muestra que en este periodo de casi 5 años, desde esa vigencia, se han eliminado cerca de 300.000 plásticos. Y se eliminaron plásticos de aquellos sectores de ingresos más bajos. Entonces, una medida que a priori parecería que le va a beneficiar a aquel tomador de crédito, le terminó perjudicando. Porque esos 300.000 usuarios de tarjeta de crédito que vieron su crédito cortarse, tuvieron que ir a una casa de venta de electrodomésticos, una casa de crédito o simplemente al usurero del barrio que no le cobraba la tasa del 45-50% que había antes en tarjeta de crédito. Pasaron a cobrarle 100%. Entonces, en materia financiera y en cualquier precio en general, la política te dice no regules los precios. Hace que el mercado funcione, que haya información lo más amplia posible. Entonces, en lo del tope a las tarjetas de crédito, la evidencia hoy nos muestra que lastimosamente terminó perjudicando a aquel sector que se buscaba beneficiar. Entonces, mi posición es obviamente contraria a esos temas. ¿Cómo crees que va a recibir la economía el próximo presidente en el 2023? Porque yo considero, Santiago, que cada gobierno tiene una política y un perfil de cómo ejecutar sus políticas económicas. Este gobierno tiene un perfil que yo creo que va a culminar con el mismo hasta el 2023. ¿Cómo crees que va a recibir la economía? Yo creo que Paraguay tiene una trayectoria económica en los últimos 20 años que ha sido relativamente exitosa, ¿verdad? O sea, no podemos desconocer lo que han sido los logros en materia económica a lo largo de los últimos 20 años, ¿verdad? Que le permite destacarse a Paraguay. Pero quiero nomás separar la primera mitad de esos 20 años, los primeros 10 años del 2003 hasta el 2013, fue caracterizada por una bonanza económica internacional. El boom de los commodities, el precio de los commodities estaba muy alto y eso le ayudó no solamente a la economía paraguaya, sino a todas las economías latinoamericanas que producen alimentos. Y la segunda mitad de estos 20 años, que es desde el 2013, que va a durar hasta el 2023, con un entorno internacional muy adverso. A nosotros a mí me tocó el periodo 2013-2018, donde Brasil tuvo la peor recesión económica en su historia, ¿verdad? Obviamente hasta antes de esta pandemia. Y Paraguay pudo sostener a través de un mecanismo interno para compensar esa caída de las economías latinoamericanas. De hecho, Paraguay pasó a ser, en el periodo 2013 al 2018, la economía que más creció entre todas las economías de América Latina, ¿verdad? Y fueron por medidas internas que se tomaron, el crecimiento del régimen de Maquila, la diversificación económica, la conquista de nuevos mercados.
Yo creo que la situación económica de estos próximos 3 años que nos queda va a ser una situación de mucha adversidad externa. Entonces cualquier mejora va a tener que venir de adentro. Los primeros 2 años, lastimosamente, no hemos visto esos motores internos. Ojalá que este gobierno y el sector privado puedan trabajar de manera coordinada para que estos 3 años que nos queda de gobierno se puedan desarrollar motores internos, ¿verdad? Pero si seguimos en esta tendencia, en esta senda que hemos llevado ya estos primeros 2 años, probablemente a finales del 2023, cuando asuma un nuevo gobierno, la situación económica va a ser muy difícil. Y ahí, Estefan, es importante, un elemento muy importante que tiene el gobierno o el sector público, que es cómo puede generar confianza hacia el sector privado, ¿verdad? Siempre hablamos de la obra pública, que es importante, son cerca de $1.000 millones, pero la obra privada es 5 veces mayor que eso, es $5.000 millones. Y esa inversión privada se mueve en base a la confianza de que el futuro puede ser bueno. Y para que el sector privado tenga confianza de las medidas que está tomando el gobierno, tiene que tener confianza en el gobierno. Así que ahí es donde yo veo una situación difícil para los próximos años. ¿Te ves nuevamente en la pelea por la silla presidencial en el 2023? Me veo, realmente unas ganas de colaborar, pero tampoco limito mi rol solamente a eso, ¿verdad? Yo dije después de las internas del 2017 que para mí la experiencia, más allá del resultado que fue adverso, fue una experiencia tremendamente satisfactoria. Para mí fue una experiencia única, fortaleció mi convicción de que hay que involucrarse, pero no limita mi involucramiento solamente a un cargo público, no solamente a un cargo electivo. Creo que tenemos que entender que la política pública la podemos colaborar de diferentes ámbitos, ¿verdad? Un programa de televisión que habla de temas de política pública de alguna manera está contribuyendo en poder transmitir a la ciudadanía en general por qué tenemos que tener estabilidad macroeconómica, por qué tenemos que apostar a inversiones de largo plazo, mejorar la productividad del país. Eso lo podemos hacer de diferentes ámbitos, así que no me veo en el futuro solamente limitado mi rol a ser candidato a presidente y ojalá eventualmente presidente de la República. Es un periodo de 5 años, es muy importante, pero me veo los próximos 30 años colaborando en diferentes ámbitos para que el Paraguay pueda mejorar. Gracias por estar con nosotros, Santiago. Gracias por tomarte tu tiempo. Sabemos que es muy limitado y este programa va a seguir en el transcurso del año y te vamos a seguir invitando. Con muchísimo gusto, Estefan. Realmente un placer poder compartir estos temas, me apasionan y bueno, hasta la próxima. Esta fue la entrevista con el doctor Santiago Peña. A la vuelta a la pausa seguimos con el programa. Seguimos con el programa, nos acompaña en este bloque el diputado Carlos Rejala. Gracias, Carlos, por acompañarnos. Doctor Isocolam, es un placer, muchas gracias por la invitación. Los jóvenes perdieron una gran oportunidad, a mi criterio, con el archivamiento de la Ley de Educación Financiera en el Senado. Esta ley establecía una obligatoriedad de establecer educación financiera en la malla curricular de la escuela y colegio. Fuiste el principal propulsor de esa ley. ¿Qué pensás al respecto? Que una lástima. Creo que los jóvenes, pero principalmente el Paraguay y el paraguayo perdió una enorme oportunidad de desarrollarse en materia de conocimientos básicos económicos, financieros. Era un proyecto de ley muy loable, muy digno, auténtico, genuino, que se basaba fundamentalmente en dar conocimientos intrínsecos, específicos al estudiantil, al estudiantado, de cómo se ve el manejo del dinero personal y particular. Y lastimosamente yo creo que se perdió, fue un retroceso, es un retroceso, pero tampoco no quiere decir que de aquí a un tiempo no volvamos a volver a replantear este proyecto que para mí es muy loable. Carlos, conozco tu historia de vida, sos un emprendedor nato. Yo sé que estás muy preocupado por la situación de las MIPYMES. Recibís constantes reclamos de representantes MIPYMES de la ciudadanía. ¿Cuál es tu opinión sobre las medidas que estableció el gobierno en este momento de pandemia y complicación económica para el país? Tengo que iniciar esta pregunta con este análisis, una analogía, que el sector privado tiene o tenía una cartera de $13.000 millones de forma crediticia.
El Estado lo que propuso en la ley de emergencia COVID de ese 1.600 millones de dólares era nada más que 64 millones de dólares destinados a las MIPYMES. Después obviamente se incrementó y pasamos a 250 millones de dólares y de todas maneras sigue siendo insuficiente. Y para mí me parece un despropósito pensar que una cartera de 13.000 millones de dólares se va a poder sostener con 250 millones de dólares. Y esto me da pie a replantear una consigna que para mí es muy lógica porque no solamente es de crítica, sino que también de propuesta. Y qué lindo sería endeudarnos o 1.600 o 2.000 millones de dólares para fortalecer las MIPYMES en una línea de crédito de 10 años, con 3 años de gracia, para toda esa gente, el 80% de la fuerza motora, de la fuente de trabajo que tenemos en nuestro país, y de fortalecer y dinamizar un pago que va a ser recíproco, o sea que nosotros vamos a poder volver ese dinero, esos 2.000 millones de dólares de crédito que se podría destinar a las MIPYMES, va a retornar de vuelta a las arcas del Estado porque el dinero que va a estar en la calle, va a estar circulante, es un dinero que va a generar una fuerza motora que es el mecanismo de la economía, que son las MIPYMES, las pequeñas y medianas empresas. Y no menos cierto que lo más loable que puede tener una política pragmática social de Estado es la dignificación a través del trabajo y del trabajo digno. Para mí es un criterio que se podía implementar y se podía aplicar de otra manera. Como ejemplo doy esta propuesta de los 2.000 millones de dólares destinados exclusivamente para las MIPYMES. Y, ¿por qué no decirlo, Estefan? Bajar los impuestos. Bajar los impuestos y obviamente reducir hasta lo mínimo posible la tasa de interés, de manera que estas empresas puedan tener un respiro, un bálsamo, y se puedan el día de mañana, generando trabajo, vendiendo más, puedan pagar este crédito sin complicación alguna. ¿Por qué crees, Carlos, que estuvo con nosotros Santiago Peña en el bloque anterior, donde habló de muchas cuestiones de la macroeconomía? Me encanta esta idea que acaba de mencionar y espero que con tu equipo de trabajo lo lleves a la práctica. ¿Por qué le cuesta tanto al político paraguayo y a aquel conductor de la política económica de un país lo macro trasladar a lo micro? ¿Por qué crees que no llega a la gente común las ideas de las autoridades? De vuelta voy a la pregunta anterior. No vengo a criticar y solamente a cuestionar las medidas que toma el gobierno, sino que vengo a proponer lo que acabas de mencionar, doctor, de los 2.000 millones de esta propuesta. Yo creo que es razonable y totalmente lógico. Y pensar que las cifras oficiales que dicta de IPS, estamos hablando de 60.000 compatriotas que quedaron sin fuente de trabajos ahora con la pandemia, con el COVID. Cifras oficiales, hablamos de más de 1 millón de compatriotas que quedaron sin sustento, sin su fuente de trabajo, de forma extraoficial y dentro de la informalidad. O sea, aplicar más deudas al Estado sin tener en consideración de cómo se va a pagar esas deudas, yo no estoy totalmente en desacuerdo. Y esto, lastimosamente, muchas veces se aplican estas macros de una forma estructuralista, pensamiento estructuralista, y yo provengo del sector privado, del dinamismo de la economía, que es la pequeña, justamente las más afectadas, las pequeñas y medianas empresas. Yo provengo de ese sector. Para mí es justamente donde yo salí de las oportunidades. Y esa forma estructuralista de pensar de cómo vamos a bajar la macro teniendo estos mecanismos de acciones, para mí no es loable, más todavía teniendo en consideración que para momentos extraordinarios necesitamos medidas extraordinarias. Y yo soy un pragmático ortodoxo, nosotros provenimos de ese sector del hacer y no tanto del decir. Estuve leyendo que conformaste un equipo de profesionales, de mentes brillantes que te van a acompañar al momento de estudiar el presupuesto general de gasto de la Nación para el 2021. ¿Cuál es tu objetivo de haber conformado ese equipo y cuáles son algunas claves que puedes mencionarnos al respecto?
Conformar un equipo de profesionales experimentados no solamente para mí es un privilegio. Tomo en consideración también, no es menos mencionar que no le va a salir un centavo a las arcas del Estado, al erario público. Lo voy a solventar yo, lo estoy solventando yo de forma personal. Y es justamente para analizar no más deuda pública, no más endeudamiento sin tener un plan de reactivación, Estefan. Nosotros no podemos seguir pidiendo recursos, dinero, pensando que no se va a pagar. Ese es un pensamiento estructuralista, que la deuda nunca se pague, que la deuda nunca se paga. Y me lleva a colación simplemente de que necesitamos blindar los fondos, en primer lugar de salud. En primer lugar de salud. Estos fondos que en la ley de emergencias COVID nos dimos cuenta que fueron destinados exclusivamente para salud, pero fueron utilizados para gastos rígidos y para pago de salarios. Yo creo que una de las premisas es escucharle al ministro de Salud y específicamente y verdaderamente ver qué es lo que él necesita, de lo que el Ministerio de Salud requiere, y no solamente recibir la versión del Ministerio de Hacienda, que yo particularmente y creo que la gente también no tiene mucha confianza. ¿Crees que se va a aprobar este presupuesto sin modificaciones? ¿Crees que se le va a permitir a este gobierno seguir endeudándose? Es una pregunta que me hace pensar en dos cosas. La primera es de por qué endeudarse más si ahí tenemos una ley de APP y de concesión que podemos trasladar obras públicas al sector privado. Hoy vemos como por ejemplo rutas. Y me lleva a la segunda premisa de que si se va a aprobar o no. Yo de vuelta digo que si es endeudamiento para gastos rígidos, para pago de salarios y demás, como los 8.500 personas, nuevos funcionarios que está contratando el Estado, para mí es un despropósito. Primero, debemos de saber que hay un plan de reactivación. Segundo, debemos de actuar en consecuencia y entender que eso se va a pagar, que se tiene que pagar y no es una deuda que va a quedar flotante, que el día de mañana, en algún momento, alguien va a tener que pagar, va a ser nuestros hijos. Si no somos nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos. O sea, la deuda se tiene que pagar. Si me preguntás si, no, yo para mí va a ser un estudio muy pormenorizado, tiene que estar bien acabado y estudiado en detalle. Y si es para endeudarnos más, repito, sin saber qué se va a pagar y cómo se va a pagar y sin plan de reactivación, yo estoy totalmente en desacuerdo. Carlos, quiero ir a un corte y seguimos con otras cuestiones relativas a la situación económica del país. Volvemos en breve con el diputado Carlos Rejala. Estamos de vuelta con el diputado Carlos Rejala. Carlos, hablando de la necesidad de la gente, hablando de sectores de la economía que se ven muy golpeados, también de las MIPYMES, por sobre todas las cosas. En esta pandemia se evidenció la complejidad de acceder al crédito. La Agencia Financiera de Desarrollo seleccionó a algunas casas de crédito como empresas que hoy en día se caracterizan por su agilidad en la colocación de préstamos y las seleccionó para hacer llegar aquellos fondos y aquellos lugares donde los bancos y financieros no podían llegar. Yo sé que sos un férreo defensor de ayudar y de tratar los problemas de las MIPYMES, de los profesionales independientes. ¿Qué opinión te merece este tipo de empresas? Para mí hay un sector muy olvidado, una deuda pública, una deuda social, una deuda moral de todos los actores, no solamente políticos, sino las autoridades administrativas del Estado, con relación a la clase media, pero principalmente a la clase más vulnerable, que es la baja, ¿verdad? Y yo llevo muy en consideración la falta de acceso al crédito a través de ciertas instituciones.
Y lo veo, y en conocimiento de causa, lo veo a este rubro, a este sector, que son las casas de crédito, que son un dinamismo, una forma le tienden de tender la mano, de ayudar a esa clase muy vulnerable y golpeada que muchas veces requiere de ciertos artilugios o magia para llegar a la salud, un acceso mejor a la vestimenta, ni siquiera a la vivienda, a la salud, a la vestimenta, al alimento. Y para mí las casas de créditos son muy loables en ese sentido, y estoy en conocimiento de ello. Y también, ¿por qué no mencionar que la recuperación económica de estas casas de créditos, mientras sean formales, mientras sean legales, va a ser un factor preponderante y clave en este proceso de recuperación país? Carlos, estamos en una pandemia por el COVID. Para mi criterio, Paraguay viene atravesando por una pandemia de más de décadas, esta es una opinión mía, que es una pandemia afectada por un virus llamado corrupción. Te volviste, desde que asumiste como diputado, te volviste en una de las personas que más se enfrenta a los actos de corrupción. Te quiero hacer dos preguntas. ¿Cómo crees que va a afectar este virus de la corrupción en el proceso de reconstrucción de nuestra economía? ¿Y cómo salimos? ¿Cómo liquidamos a esta pandemia de la corrupción, Carlos? Gracias por la consideración, doctor. ¿Cómo va a afectar? Yo creo que es muy difícil que pueda ver una luz en el fondo del túnel si son los mismos articuladores, las mismas personas que administraron y que hoy siguen dentro de los estamentos públicos. Y lo digo de esta manera, ¿cómo va a afectar? Porque ya estamos sintiendo el golpe de esta pandemia de corrupción que lleva décadas, lleva muchos años. Y pensar que vamos a tener una reactivación económica o social o inclusive moral, porque el golpe va a ser muy bajo en la moral del pueblo paraguayo, de nuestra sociedad. Con esta misma gente es muy complicado pensar que vamos a salir a flote tan fácilmente. ¿Y cómo se supera? Yo creo que haciendo un cambio de paradigma, un cambio generacional, cambiando los actores de esto que hoy tenemos, que hoy vemos, a llevar algo totalmente diferente en las próximas elecciones para pensar en las próximas generaciones. Y ese cambio tiene que ser real. No puede ser un cambio mezquino, no puede ser un cambio simplemente de parches y esconder bajo la alfombra, sino tiene que ser un cambio de pensamiento, de gestión, de modelo estructural para llevar un país. Definitivamente, doctor, no pueden seguir las mismas personas porque la pandemia de la corrupción, como bien dijiste, lo lleva décadas y son las mismas personas que están llevando y las que están manejando este antro de corrupción. Tiene que haber cambio generacional, cambio de gestión o modelo de país que queremos en todos los niveles, de económico, social, administrativo, educativo, salud pública, principalmente para levantar y erguir nuestra cabeza con una moral de un pensamiento sobre un Paraguay, una base diferente. ¿Qué tanto uno puede hacer desde el Congreso, Carlos? ¿Ves limitadas tus posibilidades para llevar adelante todas las ideas que venís sosteniendo desde el momento que asumiste como diputado? ¿Qué te trae, qué conclusión tenés hoy a poco más de 2 años de estar en ese cargo? El Congreso te da un rol, doctor, muy importante para el conocimiento intrínseco del manejo o meollo de la cosa pública, no solamente de las leyes. ¿Y qué tan propicio es ser hoy en día congresista para llevar a cabo beneficios a nuestra gente, a nuestro país?
Y todo tiene sus limitaciones. Es muy limitado. Son funciones y recursos y roles muy limitados. Pero eso no quiere decir que salgamos de esa bolsa y seamos no excepciones, sino que seamos pilares fundamentales en ciertas banderas. Por ejemplo, la lucha frontal contra la corrupción. Y yo creo que en eso nosotros nos animamos, como no se vio nunca antes que ciertos diputados de diversos partidos políticos, diversos colores, se juntaron sobre una causa que es combatir a los corruptos, combatir frontalmente y verdaderamente por primera vez la corrupción, sin tapujos y sin miedo, y nada más y nada menos que presentar denuncia formal penalmente en la Fiscalía. Nunca se vio en más de 200 años de nuestra independencia. Entonces, levantar banderas. Se puede hacer limitadas cosas, pero hay ciertas banderas que dentro de nuestro rol constitucional, en lo que compete específicamente en la Cámara de Diputados, se puede lograr estos logros, por ejemplo. En este programa ya estuvieron varios referentes del sector público, sector privado. En mi profesión de abogado asesoro a varios empresarios que se dedican al rubro. Este es un programa de créditos y consumo, Carlos, y yo siento impotencia al hablar con ellos. Ellos sienten impotencia porque hay gente que invierte en su país, con fondos propios están invirtiendo en sus empresas, en sus casas de crédito para tratar de ejercer una actividad comercial formal y legal, y ver día tras día los actos de corrupción que van creciendo en el país desmotiva un poco. Y yo le veo a un sector de este tipo de empresas un poco desmoralizado, y el motivo de invitarte a este programa fue que la mayoría me dijo, queremos escucharle a una persona que consideramos que hoy en día es un referente en este tema de las denuncias de actos de corrupción, ¿verdad? ¿Tenés esperanza, Carlos, de que esto va a cambiar? Sabes que te tengo que tender la mano porque estoy en consonancia a lo que mencionas. Que gran parte del sector empresarial, en todos los niveles, están desmoralizados. Me decía un gran empresario, que surgió de abajo, paraguayo, gran empresario, para mí muy admirable, decía, Carlos, nosotros paramos todo tipo de inversión. Faltan 3 años para que quede o para que surja una nueva esperanza en materia electiva pro país. Y escuchar de empresarios dignos y loables, paramos todo tipo de inversión, es muy chocante, desmoraliza verdaderamente. Y si una palabra les puedo dar a este sector tan golpeado, es decirle de que este no es el verdadero Paraguay. Ellos saben que no es el verdadero Paraguay. El verdadero Paraguay lo vamos a construir cuando tomemos esa bandera de sacarle adelante al Paraguay sin mirar lo que se hizo atrás, sino comenzar una nueva era a partir de ahora, y que todo sea para pro país, para adelante. No olvidarnos, sino que mirar de un aspecto diferente. Y le digo yo a esa gente, le digo con el corazón en la mano, le digo, hay un Paraguay que todavía no lo vimos. Hay un Paraguay de generación de empleo, de desarrollo, de progreso, de dinamismo, que todavía no lo vivimos y no lo sentimos. Y yo estoy seguro que en corto tiempo, estoy seguro que juntos vamos a construir algo totalmente diferente a esto. Estamos concluyendo el programa, Carlos, y hay una pregunta que no, este programa no es un programa político, ¿verdad? Pues no puedo dejar de hacerte la pregunta porque me están escribiendo acá por redes sociales, me están pidiendo que te consulte. Carlos, la gente está pidiendo, la gente habla de que va a ser candidato a presidente de la República. Este es un programa que tiene menos de 2 meses. Me encantaría dar la primicia en este programa, ¿verdad? Falta mucho, ¿verdad? Pero quiero escucharte. Estamos conformando equipo de primer nivel en materia económica ahora para el estudio del presupuesto, y para mí sería un privilegio que personas capaces, altamente capaces como vos, doctor, piensen algo diferente. Y yo ahora estoy inmerso en este tema de enfrentar la corrupción, de generar
una visión diferente de modelo de país con relación a esta problemática que vamos a enfrentar el de endeudamiento con el próximo presupuesto general de la Nación. Y ya un tema no menor que es la renegociación de Itaipú en 2023, que estoy muy inmerso, estoy muy de lleno, muy enfocado a esto de hablar obviamente, de la misma manera el sector financiero, también el sector específico, energético, experto en la materia, de llevar una voz país totalmente, ahí sí, defender la soberanía y patriótica, ¿verdad? Entonces, si me preguntás si voy a tener tu apoyo y la gente, pero yo creo que todo a su momento, doctor. La verdad que yo creo que hay un sector importante de la población que te está viendo con uñas y terrero para pugnar por la silla presidencial. En el bloque anterior le tuvimos también un invitado. Creo que de este programa van a salir probablemente el próximo presidente de la República, ¿verdad? Estuvo con nosotros el doctor Santiago Peña, entonces te agradezco, Carlos, por habernos acompañado. Para nosotros fue muy importante, sabemos de tu corto tiempo, sabemos que tenés muchas responsabilidades. Desde ya agradecido contigo. Muchas gracias, doctor. Me siento privilegiado de estar en tu programa. Déjame agradecerle también a todo el sector muy golpeado, que es el sector de las casas de crédito. Y agradecerle no por el programa, sino por el esfuerzo que están haciendo de tratar de ayudarle a nuestra gente, o con lo poco o con lo casi nada de lo que le puede tender la mano al Estado, en el cual yo hoy represento. Y agradecerle a ese sector, moralmente tratar de darle un suspiro, un bálsamo. Y cuando quiera, doctor, a las órdenes siempre. Gracias, Carlos. Este fue el programa Créditos y Consumo con la entrevista del diputado Carlos Rejala. Esperamos nos acompañen el próximo jueves a la misma hora por Canal Pro. Crecer presentó Créditos y Consumo. Auspician VIXA. Crediágil. Credisolución a tu alcance. Carsa. Ibiza. Serfín, creciendo juntos. Universo de Créditos y Consumo. SDM Créditos. Electrobam. Apoya Dr. Valé.